La fusión de información es un elemento fundamental en todos los campos de la ciencia. En este tema vamos a fusionar datos representados mediante números que se encuentran entre el 0 y el 1. La idea es agregar un conjunto de números entre 0 y 1 para obtener un nuevo número que sea representativo de todos los anteriores. Cuando queremos agregar estos números con propiedades especiales, se dice que podemos utilizar, entre otras cosas, funciones con propiedades especiales. Unas de ellas son las funciones de agregación. Yo voy a hablar en este tema de funciones de agregación. Para nosotros, una función de agregación va a ser una función que va a tomar n números entre 0 y 1 y va a dar como resultado un número entre 0 y 1, pero que cumple las siguientes propiedades. Al agregar todo ceros, el resultado es siempre un 0, y al agregar todo 1, el resultado es 1. Y además cumple la propiedad de monotonía en el siguiente sentido. Si yo tengo un conjunto de números a agregar y luego tengo otro conjunto de números de la misma cantidad de números, evidentemente a agregar tales que todos ellos son mayores que los anteriores, 1 a 1, resulta que el resultado de la agregación segunda es mayor o igual que la agregación de los primeros n números. Bueno, se han dado gran cantidad de clasificaciones de estas funciones de agregación. Aquí vamos a utilizar la más conocida, la más habitual. Diremos que una función de agregación es promedio cuando se encuentra entre el mínimo y el máximo. Diremos que es conjuntiva cuando es menor o igual que el mínimo. Diremos que es disyuntiva cuando es mayor o igual que el máximo. Y diremos que es mixta cuando no es ni conjuntiva, ni disyuntiva, ni promedio. Veremos diferentes ejemplos de estas agregaciones a lo largo del tema. A continuación voy a enumerar 4 propiedades importantes que a veces se le suelen exigir a las funciones de agregación, dependiendo de la aplicación en la que estemos trabajando. La primera de ellas es la idempotencia. Si yo voy a agregar n números y todos son iguales, parece lógico que obtener como representante el mismo número. Cuando esto ocurre, se dice que la función de agregación considerada es idempotente. Es importante tener en cuenta que una función de agregación es promedio si y solo si satisface la propiedad idempotente. Otra propiedad importante también para nosotros es la simetría. Cuando el orden para agregar los números es independiente del resultado que vamos a obtener, entonces se dice que la función de agregación es simétrica. Es decir, si yo quiero agregar n números y la agregación de cualquier permutación de ellos me da el mismo resultado, entonces es simétrica. Importante decir que esta propiedad se utiliza cuando yo estoy trabajando en aplicaciones donde el anonimato de los jueces es necesario tener en cuenta. Es decir, el orden que me dan las puntuaciones los jueces es independiente para el resultado final. La tercera propiedad que voy a presentar en este tema es el concepto de elemento neutro de una función de agregación. Dada una función de agregación, un elemento neutro es un número entre 0 y 1 en este caso, tal que verifica la igualdad presentada en la transparencia. Es decir, al agregar ese número junto con otro, siempre el resultado va a ser el otro número. Bueno, pues es fácil demostrar que si el elemento neutro existe en una función de agregación, este es único. Y por último voy a hablar de una propiedad netamente matemática en el sentido de que nos va a facilitar mucho ciertas construcciones matemáticas, pero que en algunas aplicaciones no es necesaria, que es la propiedad de asociatividad en las funciones de agregación. Dada una función de agregación bivaluada, es decir, que toma dos valores tal como aparece en la pantalla, diremos que esta función de agregación es asociativa cuando para cada terna de números entre 0 y 1 se verifica que la agregación de los dos primeros con el tercero es igual a la agregación del primero con la agregación de los dos últimos. Insisto, es una propiedad que me permite, desde el punto de vista matemático, generalizar el concepto de función de agregación para dos variables al caso de n variables, pero que en muchas aplicaciones no es necesaria utilizar, y eso ha dado lugar a lo que vamos a llamar funciones de agregación overlap más adelante. Bueno, teniendo en cuenta estas 4 propiedades, a continuación voy a presentar ejemplos típicos de operadores de agregación que unas veces son conjuntivos, otras disyuntivos, otras promedios y finalmente mixtos. Empezaré por el concepto de función de agregación T-norma. Una T-norma es una función de agregación que toma dos valores y me devuelve uno, que cumple la propiedad de asociativa, simetría y tiene el 1 como elemento neutro. Es fácil probar que las T-normas son operadores de agregación conjuntivos. Ejemplos, pues el mínimo, el producto y la T-norma de Lukasiewicz son ejemplos clásicos. El
La construcción similar, pero para el caso disyuntivo, recibe el nombre de teconorma. Una teconorma es también una función de agregación bivaluada que tiene las propiedades de simetría asociativa y el 0 es el elemento neutro en este caso. Es fácil probar que estas funciones de agregación son funciones de agregación disyuntivas. Ejemplos, el máximo, la suma probabilística o la teconorma de Lukasiewicz. Son ejemplos clásicos. Hay que tener en cuenta que existe una relación directa entre el concepto de tenorma y el de teconorma, y esta relación viene dada por la negación. Por eso, a continuación, paso a definir qué es una negación. Para nosotros, una negación es una función que toma un valor entre 0 y 1 y devuelve otro valor entre 0 y 1, tal que es decreciente, en el 0 vale 1 y en el 1 vale 0. Ejemplo, la negación estándar. La negación de x es igual a 1 menos x. Si además la negación satisface la propiedad involutiva, es decir, la negación de la negación es la afirmación, entonces se dice que la negación es fuerte. Ejemplo, la negación estándar. Bueno, pues teniendo en cuenta esta definición, es fácil dar el concepto de dualidad de dos funciones de agregación de la siguiente forma. Dadas dos funciones f y g de n argumentos de agregación, diremos que son duales respecto a la negación n si la igualdad que se presenta en la pantalla se satisface. Es fácil probar que respecto a la negación estándar, el máximo y el mínimo son funciones duales. Además, también es muy fácil demostrar que la dual de una tenorma respecto a una negación fuerte es una teconorma y que la dual de una teconorma respecto a la negación fuerte es una tenorma. Teniendo en cuenta estos conceptos, nos queda ya claro que la relación entre operadores conjuntivos y disyuntivos a veces es fácil de encontrar este tipo de relaciones. A continuación voy a presentar un método para construir funciones de agregación promedio, para construir lo que se conoce con el nombre de medias cuasi aritméticas. Dada una función phi que toma valores entre 0 y 1 y devuelve un valor entre menos infinito e infinito que es continua y estrictamente monótona, esta expresión que aparece en la pantalla se dice que es una función de agregación promedio con el nombre de media cuasi aritmética. Aquí englobamos a gran cantidad de medias. Por ejemplo, si tomamos la función phi igual a la identidad, obtenemos la media aritmética, pero si tomamos la función phi igual al logaritmo, obtenemos la media geométrica. Luego, con esta expresión, presentamos un método para construir funciones de agregación promedio, con un nombre muy peculiar, que es medias cuasi aritméticas. Otro ejemplo de funciones promedio son los operadores software. Estos operadores fueron introducidos por Jaeger en el año 1988 y la idea es la siguiente: tener en cuenta el valor específico de los datos que nosotros vamos a agregar para agregarlos. En este sentido diremos que dado un conjunto de números para agregar, lo primero que vamos a hacer es ordenarlos de forma decreciente. A continuación vamos a tomar un vector de pesos, que es un vector cuyas componentes son también números entre 0 y 1, tal que la suma de todas estas componentes es igual a 1. La agregación OUA de los valores x1, xn es igual al primer elemento del vector de pesos multiplicado por el mayor valor de los números, más el segundo elemento del vector de los pesos multiplicado por el segundo valor mayor, etc. Estos operadores son muy importantes porque se han demostrado muy útiles en aplicaciones como toma de decisión y porque además nos permiten representar o modelizar cuantificadores universales del tipo de al menos la mitad de la población, la mayoría de, etc. Propiedades importantes de estos operadores son los siguientes. Si las componentes del vector de pesos son todas iguales, tenemos la media aritmética. Si el vector de pesos tomado es 1 y todo lo demás ceros, tenemos el máximo. Al revés, al contrario, si el vector de pesos tomado es todo cero, salvo el último que es 1, tenemos el mínimo. Otra propiedad, si el vector de pesos es tal que la primera componente es un número entre 0 y 1, la última es 1 menos ese valor y el resto son ceros, obtenemos la combinación convexa entre el máximo y el mínimo. Para terminar esta presentación, voy a recordar el concepto de operador de agregación mixto. Un operador de agregación mixto es aquel que ni es conjuntivo, ni disyuntivo, ni es promedio. Estos se han utilizado muchísimo en todas las aplicaciones. En inteligencia artificial, por ejemplo, se han utilizado muchísimo en el MyThing o en el Prospector, es decir, en estos sistemas expertos. Concretamente en el Prospector con esa expresión matemática que es una función de overlap. Pero uno de los más conocidos, de los operadores de agregación mixtos más conocidos, tiene el nombre de uninorma. Una uninorma es lo mismo que una tenorma, salvo que aquí el elemento neutro E no es el 1, ni tampoco puede ser el 0, sino que es un valor entre el 0 y 1, y excluyendo el 0 y el 1. De tal forma que si yo voy a agregar mediante una uninorma dos números
tales que están entre el 0 y el elemento neutro, este operador se comporta como un operador conjuntivo. Sin embargo, si los dos números a agregar están entre el elemento neutro y 1, este operador se comporta como un operador disyuntivo. Y en cualquier otro caso es un operador de agregación promedio. La ventaja de estas uninormas es la siguiente. Si yo quiero agregar números tales que si son grandes el resultado sea también grande, o números tales que si son pequeños el resultado sea también pequeño, entonces podemos utilizar estas funciones de agregación. Otros operadores mixtos, pues puede ser null normas, etc.